Hola mis queridos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la mejor decisión de nuestras vidas. Y es que esta decisión tiene que ver precisamente con el seguimiento del Señor. Para esto quiero traer, como siempre, versículos de la Biblia, y hoy vamos a hablar del Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 9. Solamente un versículo al principio. Dice así: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde se cobran los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, nos va a narrar la palabra de Dios que Jesús va pasando y se encuentra en el lugar donde está sentado Mateo, cobrando los impuestos para Roma. ¿Y qué actividad era esta de Mateo? Pues sencillamente, acordémonos que los judíos estaban, digámoslo así, como esclavos o como subyugados por el Imperio Romano. Algunos de ellos tenían que pagar unos impuestos excesivamente altos, con unas pesas y medidas inadecuadas, muchos de ellos, porque esto era lo que sucedía. Acuérdate, por ejemplo, el caso de Zaqueo, en el que cuando el Señor va a su casa, Zaqueo le dice: Señor, le devolveré 4 veces a todo el que le he robado y le daré la mitad de mis bienes a todos los pobres. Es decir, imagínate cuánto habría robado. ¿Cómo sucedía esto? Esto sucedía porque iban, por ejemplo, a los campos, a las ciudades, a los lugares donde cultivaban o hacían tal vez sus artesanías, y entonces casi que a ojímetro pedían que les dieran una cantidad de cosas o dinero para los impuestos para Roma. Entonces, como tenían las armas, como tenían la fuerza, pues podían hacer lo que querían. Había una corrupción como la existe en muchos países del mundo entero. Entonces, ¿quién era Mateo? Pues Mateo era un cobrador de impuestos, precisamente. Era prácticamente un traidor de sus hermanos judíos, porque él cobraba a los judíos para darle a Roma, a sus propios hermanos. Entonces lo consideraban traidor. Pero también seguramente era ladrón, porque robaba de los impuestos que cobraba. Cobraba para Roma, pero también se quedaba él con una muy buena parte, y por eso la gran mayoría de publicanos y cobradores de impuestos eran personas que tenían mucho dinero. Era una persona ambiciosa, mentirosa porque tenía que tapar su mentira o su robo, pero también era una persona apegada a los bienes materiales. ¿Y qué pasaría con su vida? Pues resulta que Mateo tal vez no tenía felicidad en su interior. Era una vida que llevaba, pero que en el fondo del corazón esta persona sabía que no hacía las cosas bien, que no estaba en el camino que tenía que estar. Como le puede suceder a muchos de los que vivimos esta vida espiritual o la vida común y corriente antes de tener un proceso de la conversión. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos sabido lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es sensato, pero nos hacemos los tontos, como que aplazamos el camino del bien, como que callamos la conciencia y no queremos escuchar por ciertos momentos porque vemos tan apetitoso el tema de los bienes materiales, del tener placer, del tener poder, que estamos aplazando el salir de la oscuridad, el salir de las cosas que no son correctas, las aplazamos en nuestra vida. Y esto hace precisamente que crezca dentro de nosotros una incertidumbre que al final, cuando se presenta Jesús, finalmente tomamos la decisión de dejarlo todo. Hay veces que me he encontrado con personas que dicen: sí, sabes, hace tiempo venía pensando en cambiar esta vida, hace tiempo venía pensando en dejar esto que estoy haciendo, pero no había tomado la decisión. Especialmente me sucede cuando pues muchas personas que van a los retiros espirituales me hablan de sus cambios y de sus decisiones, porque son cosas que han venido aplazando. Todos conocemos adentro, en nuestro interior, tenemos lo que se llama el bien moral natural. Todos sabemos lo que es bueno, pero lo aplazamos. Estamos como vendidos al pecado y muchas veces no queremos salir de él, pero sabemos que tenemos que salir y lo estamos aplazando. Esto era lo que pasaba con Mateo, solo que en esta oportunidad se encontró verdaderamente con Jesús y inmediatamente deja todo lo que tenía. Oye, esta es una de las decisiones más difíciles. Recuerdo una mujer prostituta que ella se sentía mal con lo que estaba haciendo. Fue una vez a uno de los retiros, abriendo su corazón me dijo: la verdad es que yo me acuesto con los hombres por dinero.
y con esto compro ropa, sostengo mi vida, sostengo la familia, pero no sé hacer nada más. Es más, no terminé ni siquiera el bachillerato y no sé qué más hacer, pero sé que no estoy haciendo bien. Yo quisiera salir de esto, quisiera dejar mi vida de pecado. Y claro, tomar una decisión de estas en las que la siguiente semana ya no vas a tener con qué comer. En la siguiente semana parece ser que ya no vas a tener con qué educar a tus hijos porque el dinero se va a acabar. Y por eso es tan difícil dejar ciertas cosas en la vida, porque el dinero parece ser que es lo que nos impide salir a la luz, que este era el caso específicamente de Mateo. Pues bien, vamos a mirar el trabajo espiritual de Mateo. Esto lo vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, verso 10 al 13. Dice así: sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de muchos de los que cobraban impuestos para Roma. Y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues yo quiero meditar un poquito en esta palabra, porque muchos de nosotros podemos tener tal vez una conciencia purificada por muchos actos religiosos, pero nos hemos quedado en un fariseísmo, olvidándonos de que el Señor vino a llamar a todos los seres humanos. Si tú lees, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, nos va a decir San Pablo que hagan oraciones por todo el mundo. Y en uno de los puntos que dice esta oración o esta reflexión que hace San Pablo, dice: esto es bueno y agrada a Dios, pues Él quiere que todos se salven. Y esta palabra que te acabo de leer en Mateo 9 nos habla precisamente de la salvación que Dios quiere para el mundo. A veces creemos que aquí estamos los buenos y allá están los malos, y entonces somos nosotros los que hacemos las cosas bien, porque entonces ya no fumamos, ya no tomamos, ya no mentimos, ya no robamos, ya no nos prostituimos, y entonces empezamos a mirar a los otros como: uy, no lo quiero ni siquiera tocar con el borde del manto. Pues no, el Señor aquí claramente lo dice: misericordia quiero, que no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los que están en pecado. ¿Y cómo nos surge trabajar precisamente por la gente que está en pecado? Así como hizo el Señor, pasó y vio a Mateo. Estaba en un pecado terrible, en robo. ¿A cuánta gente le quitaría dinero? Seguramente malas palabras, mentía, ambicioso, traidor, todo. Pero a él vino el Señor y le habló. A veces hacemos grupitos como: aquí estamos los buenos y allá están los malos. Y eso no es así. La verdad es que nuestro trabajo superior, el que el Señor quiere que nosotros hagamos, es precisamente por las personas que necesitan un poco más el camino de la conversión en estos momentos. A veces pueden ser en nuestra propia familia personas soberbias, orgullosas, altivas, agresivas, o personas que están quién sabe en qué cantidad de cosas. Y nosotros a veces los tenemos de lejos, pero no nos acercamos con amor. Y para esto se necesita también estrategia. El Señor se acerca al pecador y se acerca para ganarlo para su reino. Nosotros no podemos estar discriminando: es que entonces este es pecador y entonces vuelvo a repetir, aquí estamos los buenos y allá están los malos. No, nuestro trabajo es precisamente donde están los malos. La pregunta mía hoy es la siguiente: ¿a cuántos que están, según tú o según yo, en el pecado, en cualquier tipo de pecado grave que es visible, a cuántos hemos ganado para el reino de los cielos? La otra pregunta: ¿será que nosotros discriminamos a esas personas? Quizá los juzgamos y estamos hablando siempre, aún a través de las noticias, cuando los vemos o cualquier cosa: uy, esa persona es que no se merece el perdón de Dios, es que tal y tal cosa. Pues la verdad es que todos necesitan la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Todos, absolutamente todos. No es solamente aquellos que percibimos como más pecadores. Esos también la necesitan muchísimo más, pero a veces es más el pecado del fariseísmo que tenemos nosotros adentro que en verdad el pecado visible de los otros. Aquí hay otro texto que quisiera compartirte. Está en Mateo, en el capítulo 28, versos 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas discípulos míos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira esta misión que nos manda el Señor. Y es una misión que nos da a todos los bautizados. Vayan por todas partes y hagan discípulos de Jesús. Enséñenles a obedecer todo lo que el Señor nos pide. Pero entonces para poderles enseñar necesitaremos entonces una estrategia pedagógica para anunciar la palabra de Dios. A veces estamos llenos de reglas, de juzgamientos, de acusaciones, de señalamientos, de dedos puntuales, así es que es que el otro, es que usted hace esto, es que hace lo otro, pero no tenemos estrategia misericordiosa para atraer a los que están más lejos hacia los caminos del Señor. ¿Cuántos se habrán convertido por tu oración? ¿Cuántos se habrán convertido por tu intercesión o mi intercesión? ¿Cuántos se habrán convertido porque tal vez hemos sido testimonio del Señor? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Lo que sí es cierto y que sería bueno que tuviéramos claro en este tiempo es que el Señor vino por los pecadores. Tú y yo somos pecadores. Esta es una de las garantías que el Señor nos da, que hemos sido pecadores y Él vino por los pecadores. Vino también por mí y vino por ti también. Qué bueno que hoy le podamos decir al Señor, sí, quiero seguirte y quiero ayudar a otros que están también en pecado y en oscuridad y en dificultad. No quiero ser sectario, Señor. No quiero cerrarme a lo que tú quieres. ¿Qué tal que quieras convertir a esa persona que me cae tan mal o que juzgo a veces que es tan pecadora? Pues por ese es que tú viniste también y moriste en la cruz, Señor. Y a ese también le voy a hablar de parte tuya. Hay otra parábola maravillosa también en Mateo en el capítulo 21, cuando el Señor dice que había dos hijos que tenían un padre, que el padre le dice a uno de ellos, ve a trabajar hoy a mi viña, y el hijo le dice, sí, pero no fue. Y al otro le dice, ve a trabajar a mi viña. Y le dice, no, pero después cambió de parecer y fue. Y entonces al final le pregunta a sus discípulos, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Y dijeron, el que fue. Y mira lo que les responde el Señor. Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Pues mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando, yo quiero invitarte a que pensemos a que nadie está tan frío y tan lejos que no necesite la conversión de Dios. Todos necesitamos una transformación. Y la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es decirle sí al Señor. A pesar de nuestro pecado, mira, no importa cuánto hayas pecado. Lo que más importa es que le digas sí al Señor y que pienses que hay otros que necesitan en este momento escuchar una palabra de conversión y que se levanten de esa mesa donde cobran impuestos para el mundo. Y no te estoy hablando precisamente del dinero, sino de esas personas que quieren sacarle tajada a todo, a la parte material, a la parte carnal, a la parte espiritual, a la parte psicológica, que quieren hacer de todo un negocio espiritual, material, económico, placentero, en fin. Todos necesitamos pararnos de esa mesa y seguir al Señor con firmeza, con tranquilidad, seguir al Señor con plenitud de convicción y dejarlo todo atrás, entrar en ese proceso de transformación. Como le pasó a Abraham, que está en el Génesis en el capítulo 12, que un día el Señor le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Mira, desapegarse de esa vida es difícil, pero lo podemos hacer. Hoy nuestro llamado es ayudar a otros a que se conviertan, a que lo dejen todo por seguir al Señor. Y el llamado tuyo es a dejarlo todo también para que sigas al Señor con firmeza, sin importar lo que hayas hecho en tu vida pasada. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas como tú, que vayan al mundo a rescatar a otros que también están en el pecado, como lo hemos estado tú y yo. Eso es lo que el Señor nos pide hoy. Pues te invito a que cumplamos lo que Dios quiere. Si tú crees que este video te ha servido, yo te invito a que lo compartas con las demás personas. También te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Recuerda que estoy en todas las redes sociales también y puedes buscarme en mi página web www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.